Hola, mi nombre es Julia Robles, soy psicóloga, terapeuta en PACT y junto con mi compañera Carmen Aparicio somos las dos personas responsables de la formación oficial en PACT en lengua castellana. PACT, por sus siglas en inglés, terapia de comunicación en autismo en edades pediátricas, es una metodología específica de comunicación desarrollada hace ya más de 20 años en la Universidad de Manchester. Antes de conocer un poco los principios de PACT y cómo funciona, queremos hacer una breve introducción en los motivos que nos llevan a intervenir en la comunicación en autismo y cómo se desarrolla la comunicación en autismo, porque eso nos permitirá entender mejor cómo funciona PACT. Luego nos adentraremos un poquito en esos principios de intervención en el método y en los ensayos clínicos de PACT y en algunas diferencias entre PACT y otros métodos. ¿Por qué intervenir en autismo? Sabemos que es una condición muy prevalente, presente hasta en más del 2% de la población. Un cuarto de las personas con autismo habla con pocas palabras o no llegan a desarrollar lenguaje. Además, los niños y las niñas que desarrollan lenguaje siempre presentan dificultades pragmáticas, es decir, en el uso del lenguaje y de la comunicación. Sabemos además que cuando tenemos alguna condición, alguna dificultad en el lenguaje, en la comunicación, sabremos que esto será predictor también de las oportunidades de vida que va a tener esa persona. Y sabemos también que la habilidad de comunicar necesidades físicas y necesidades mentales, emocionales, afectivas, reduce la posibilidad de que aparezcan conductas desafiantes. En general, la comunicación tiene un impacto global en el funcionamiento de la familia y, por tanto, tanto el autismo debería ser una prioridad en los sistemas públicos de salud como la comunicación en particular en esta población debería ser nuestro primer objetivo de intervención. ¿Cuáles son los desafíos en la comunicación que presentan las personas con autismo? Están relacionados con varias cuestiones. Por un lado, la cuestión de la atención. Sabemos que las personas con autismo tienen una flexibilidad reducida a la hora de utilizar la atención. ¿Qué significa esto? Que pueden tal vez presentar hiperfoco, es decir, orientar su atención de una manera muy intensa hacia determinado aspecto de la realidad, pero que cuando alguien intenta a lo mejor reconducir ese foco de atención, lo que ocurre es una desconexión. Por ejemplo, si están jugando con algo, están muy atentos a ellos. Si la mamá o el papá intenta llamar la atención para que jueguen de manera conjunta, en lugar de conseguir conexión, lo que ocurre es una disminución en el juego y una pérdida de reciprocidad. Y esto dificulta la atención conjunta, la reduce. Por otro lado, las señales de comunicación que presentan las personas con autismo hay veces que son débiles, que son anómalas o que son infrecuentes. Y también aparecen dificultades pragmáticas, es decir, el uso que hacen de la comunicación, del lenguaje, presenta dificultades también. Esto hace que les entendamos peor, fallemos a la hora de entenderles. Además, tienen un perfil anómalo de desarrollo del lenguaje en el sentido de que su lenguaje receptivo, es decir, lo que entienden, está por debajo de lo que correspondería para su nivel expresivo del lenguaje, para lo que son capaces de expresar. Esto genera mucha confusión también, porque creemos que nos entienden mucho más de lo que realmente nos entienden cuando nos dejamos llevar por cómo hablan, ¿no? Por su lenguaje expresivo. Ocurre también que hay una dificultad por parte de las personas que rodean a los niños, a las niñas con autismo, en sincronizarse, en ajustar la respuesta comunicativa en ritmo y en intensidad a las necesidades del niño o de la niña con autismo. Y sabemos que si la sincronía y la atención compartida están reducidas, esto va a influir negativamente en el desarrollo del lenguaje. ¿Cuál es el impacto de estas características en la diada comunicativa, en la relación que se establece entre ese familiar y ese niño, esa niña? Se produce un efecto de perplejidad del familiar, es decir, el familiar no termina de comprender bien cómo funciona la comunicación del niño o de la niña con autismo y termina desarrollando un estilo o bien muy directivo
o bien pasivo, es decir, o se vuelve muy demandante haciendo muchas indicaciones, haciendo muchas preguntas. ¿Dónde está el rojo? Dame el amarillo. ¿Y la estrella? ¿Dónde la ponemos? ¿Y el perro cómo hace? O bien se vuelve muy pasivo, es decir, se siente incapaz de interactuar eficazmente con el niño o con la niña y se termina separando. En cualquiera de los casos, lo que se establecen son relaciones, interacciones no recíprocas y se pierde esa sincronía, ese equilibrio, esa capacidad de comunicarse de manera eficaz, de manera eficiente. Teniendo en cuenta esto, los objetivos que se plantea PACT a grandes rasgos son el de, por ejemplo, aumentar la capacidad de observación del familiar, aumentar la capacidad de darse cuenta de cuáles son las señales comunicativas, los signos comunicativos que sí que están ahí, que ya están presentes, y cuál es su sentido, cuál es el significado. Aprender a interpretar, aprender a dar sentido a aquello que está ya pasando de manera natural y de manera espontánea por parte del niño, por parte de la niña. Cuando aprendemos a observar, cuando aprendemos a darnos cuenta, somos capaces de adaptar nuestras respuestas. Y al adaptar nuestras respuestas somos capaces de ir sincronizándonos y de ir respondiendo de manera sincrónica, adaptada, en ritmo, en tiempo, en intensidad, en forma, a las necesidades y a las señales comunicativas que ya está produciendo el niño o la niña de antemano. De tal manera que se abre la puerta a una comunicación más fácil, tanto para el niño que observa que aparece un entorno mucho más favorable hacia sí mismo, más comprensivo, más respetuoso y donde es más fácil que le entiendan. Y esto hace que sus habilidades comunicativas se vayan incrementando y que vayan creciendo sobre las habilidades comunicativas incipientes que ya existían de antemano. ¿Cómo conseguimos todo esto? PACT tiene un enfoque evolutivo, es decir, el referente es el desarrollo típico, es decir, todos aquellos elementos que sabemos que son imprescindibles que tengan lugar para que se produzca el desarrollo de la comunicación y del lenguaje en cualquier niño, en cualquier niña. Trabajamos mediante interacciones diádicas naturales. Empezamos sobre todo trabajando con situaciones de juego natural y luego las habilidades que va aprendiendo el adulto las va poniendo en práctica en cualquier momento de la vida cotidiana. Es un método mediado por la familia, es decir, no es la terapeuta, el terapeuta PAC quien trabaja con el niño, sino que el terapeuta, la terapeuta lo que hace es trabajar con el familiar para acompañarle, para ayudarle a que desarrolle las habilidades que son más favorables para que su hijo, para que su hija se puedan comunicar mejor y puedan avanzar en el desarrollo de la comunicación. Por tanto, es un método orientado al empoderamiento familiar. Algunos de los elementos clave de PACT son los siguientes. Por un lado, se trata de un proceso de aprendizaje mediante descubrimiento guiado. Esto quiere decir que no les decimos al familiar, a la mamá, al papá, no les decimos lo que tienen que hacer o cómo lo tienen que hacer, sino que aprenden a observar de manera objetiva e independiente gracias al uso de biofeedback, que luego explicaremos un poquito mejor qué es. Es decir, se observan actuando de manera natural en vídeos y les vamos ayudando mediante preguntas, mediante comentarios para que ellas mismas se den cuenta de ciertas cosas que son importantes en esas interacciones. Es una metodología muy sensible en el sentido de que se adapta al momento y a la situación tanto del niño, de la niña como de ese familiar y permite, gracias al uso de los vídeos y a este proceso de descubrimiento guiado, analizar y descubrir momentos que de otra manera pasarían desapercibidos. Y se desarrolla, al dar tanta importancia a esas habilidades preexistentes del niño, se desarrolla la comunicación espontánea y natural sobre la base de la comunicación que ya existía, que ya estaba ahí. Es una metodología que permite la generalización de los aprendizajes porque trabajamos en contextos reales y en actividades de la vida cotidiana. Es una metodología
muy eficiente porque requiere muy poco tiempo de intervención. Trabajamos con las familias durante aproximadamente 6 meses, durante la primera etapa, que luego explicaremos muy bien cuántas etapas tiene o cuántas fases pasa PAC. Trabajamos con las familias bisemanalmente, orientados a unos objetivos muy precisos y muy concretos que nos marcamos en cada sesión. Esos objetivos son muy sencillos de llevarlos a cabo en la vida cotidiana para el adulto, que integra las habilidades que va aprendiendo en la vida diaria. Por tanto, si bien tenemos muy pocas horas de intervención directa con el terapeuta, le decimos en torno a 1 hora y media cada 2 semanas, el familiar en realidad está practicando las habilidades que está aprendiendo de manera constante en su vida cotidiana. Y ahí es donde se encuentra el efecto de la práctica, ¿no? Es una metodología individualizada, se ajusta a las necesidades y fortalezas tanto del niño como del familiar y se incorporan las experiencias y las vivencias individuales que son relevantes en cada familia. Trabajamos a través de lo que llamamos habilidades transformadoras, es decir, lo que va encontrando la investigación en comunicación y la investigación sobre el propio método. Lo aprendemos las personas que somos supervisoras en el método, que estamos facilitando la formación en la metodología, de tal manera que estas habilidades las trasladamos a los terapeutas, a las terapeutas, y los terapeutas transmiten estas habilidades a los familiares que gracias a incorporar estas habilidades en su propio repertorio favorecen el desarrollo de la comunicación en el niño o en la niña. En este estudio de mediación de 2015 se intentó analizar cuáles de los elementos de PACT explicaban todos los cambios que la metodología estaba produciendo en la comunicación de los niños y las niñas con autismo. Y se observó que es la sincronía familiar, es decir, la capacidad del adulto de desarrollar sus habilidades para observar y responder de manera sincrónica a las necesidades y comunicaciones del niño y de la niña, lo que explica el aumento de la mayor parte de las iniciaciones y la mayor parte del cambio que se produce en la comunicación del niño y de la niña, así como el cambio en la sintomatología de autismo medida con A2. Y en este efecto de la sincronía en el niño o de la niña encontramos que también se terminan produciendo efectos que se observan en la interacción con otras personas, es decir, las habilidades que se aprenden en PACT se generalizan luego a otros contextos. PACT se desarrolla en 6 etapas, es una metodología que está manualizada, que tiene un principio y un fin, y que va pasando a lo largo de estas etapas en la medida que vamos superando una serie de criterios de evaluación de etapa que son objetivos y medibles. En primer lugar, en la etapa número 1, lo que queremos favorecer es que el adulto sea capaz de favorecer y promover momentos de atención compartida, no llamando la atención del niño, sino aprendiendo a llevar su atención, aprendiendo el familiar a llevar su propia atención allí donde está la atención y allí donde está el interés del niño. Cuando el adulto consigue hacer esto, pasamos a una etapa 2 que llamamos de sincronía y de sensibilidad, donde trabajamos que el familiar reduzca las demandas y las expectativas a la hora de jugar o las expectativas en el juego y aprenda a observar cuáles son las iniciativas y las intenciones más genuinas del niño y aprenda a dar respuesta solo en función de esas iniciativas espontáneas del niño o de la niña. Cuando conseguimos esto, pasamos a una etapa 3 en la que el adulto aprende a regular, a adaptar su manera de expresarse, adaptar su lenguaje, adaptar sus gestos para que sean más fáciles de comprender para el niño y para la niña que tienen delante. Posteriormente pasamos a una etapa 4 que llamamos de rutinas y anticipación, donde el familiar aprende a hacer uso de rutinas de juego, de rutinas sociales o de rutinas de la vida cotidiana para favorecer
la capacidad de anticipación de ese niño, de esa niña, la capacidad de poder prever qué es lo que va a pasar a continuación y la capacidad de expresarse con más facilidad. En una etapa 5, lo que intentamos es evaluar y trabajar todas las funciones comunicativas posibles. Y en el caso de niños y niñas que hayan desarrollado suficiente nivel de lenguaje verbal, pasamos a una etapa 6 que llamamos de expansión del lenguaje y de desarrollo de la conversación, donde el adulto aprende a desarrollar ciertas habilidades en sí mismo que van a favorecer que el niño que la niña utilicen el lenguaje cada vez más complejo y que incluso lleguen a desarrollar conversación fluida. Los estudios de investigación en PAC han encontrado que esta es la estructura a través de la cual el método encuentra efectos. Se ha observado que 12 sesiones bisemanales son suficientes para conseguir los efectos de la práctica. Estas 12 sesiones bisemanales permitirían avanzar en todas las etapas que hemos mencionado anteriormente y a ellas se les podría sumar unas 6 sesiones que tendrían carácter mensual de manera optativa a continuación para afianzar las habilidades aprendidas. Estas sesiones bisemanales deben ir acompañadas de 30 minutos de juego diario por parte del adulto que lleva a cabo la intervención. Y esto permite que las habilidades aprendidas por el familiar se trasladen a las rutinas de la vida diaria y se pongan en marcha a lo largo de todo el día. Las 12 sesiones bisemanales nos llevarían una temporalidad de 6 meses y en caso de aplicar las 6 sesiones mensuales adicionales, trabajaríamos 6 meses más. Ahora bien, las habilidades incorporadas quedarían a disposición del adulto y las seguirían poniendo en marcha una vez terminada la intervención. Las sesiones de trabajo en PAC tienen 3 partes. En un primer momento damos la bienvenida al familiar, le preguntamos por los cambios observados, le preguntamos por los objetivos de práctica, con qué frecuencia ha practicado, si ha tenido algunas dificultades. Y en la parte central procedemos al visionado de ese vídeo de 10 minutos de duración de juego que nos han enviado entre el adulto y el niño y con posterioridad a visionar en silencio esos 10 minutos de vídeo de juego, llevamos a cabo la parte de videofeedback, que consiste en seleccionar los momentos más importantes de ese vídeo de juego y analizarlos con el familiar, el que vamos haciendo preguntas y comentarios para hacerle consciente de ciertas cuestiones que son relevantes en el desarrollo de la comunicación. En la parte final de la sesión, que dura, como decimos, en torno a una hora y media, hora y media, el familiar, gracias a ese videofeedback que hemos realizado previamente, será capaz de definir sus propios objetivos de práctica, 1, 2, 3 a lo sumo, que se llevará para poner en marcha en esas medias horas de juego que practicará todos los días en casa con su hijo o con su hija. Y la terapeuta pues, deja constancia del trabajo realizado en un programa escrito que se puede compartir con el familiar. ¿En qué consiste el biofeedback Impact? En este vídeo de juego de 10 minutos que nos han enviado, identificamos clips positivos de interacción, es decir, vídeos donde el adulto está desarrollando habilidades, desarrollando conductas que favorecen la comunicación. Y lo que hacemos es favorecer la reflexión del familiar a través de una cascada de preguntas y de comentarios. Podemos preguntar cosas así como, ¿qué está pasando aquí? ¿Aquí? ¿Qué está haciendo la niña? ¿Y por qué crees que ha escogido ese cochecito? ¿Y quién lo ha escogido? ¿Lo ha escogido ella o lo ha escogido tú? ¿Qué pasa cuando es ella la que escoge los cochecitos, ¿no? El familiar nos va dando respuestas a estas preguntas y esto le permite darse cuenta de cuestiones que de otra manera pues a lo mejor no se daría cuenta, pasarían desapercibidas. En 2004 se hizo el primer estudio piloto sobre PAC con 28 niños y niñas a los que se separó en 2 grupos. A uno se aplicó la metodología PAC y a la otra se le aplicó el tratamiento habitual.
Los resultados fueron prometedores y entonces en 2010 se llevó a cabo el primer estudio de control aleatorizado de PACT con 74 niños y niñas a los que se aplica PACT frente a 72 a los que se aplica el tratamiento habitual, encontrando resultados significativos en cuanto a interacción social y comunicación en aquellos a los que se había aplicado PACT. En 2015 se lleva a cabo el estudio PAS, en el que se lleva a cabo una adaptación de la metodología PACT para que sea aplicable en entornos socioeconómicos desfavorables, en concreto en India y en Pakistán, encontrando que aún con las adaptaciones realizadas, PACT seguía encontrando efectos y resultados significativos. En 2016 se lleva a cabo el estudio de seguimiento a largo plazo de PACT, un estudio en el que se sigue a niños y niñas que habían terminado PACT hacía 6 años, encontrando que seguían presentando diferencias significativas con relación a la población a la que no se había aplicado PACT. Recientemente se ha sacado también el estudio PACT-G, en el que se observan los efectos de una adaptación de PACT en contextos educativos, encontrando también resultados significativos y prometedores. PACT presenta diferencias bastante significativas con relación a otras metodologías que se han desarrollado hasta el momento para intervenir con población con autismo. Por lo general, la mayor parte de las metodologías desarrolladas hasta ahora se podrían definir como un compendio de técnicas que pretenden estimular la comunicación o el desarrollo de habilidades adaptativas en el niño o en la niña con autismo. Pues bien, PACT en realidad se sustenta sobre la investigación sobre aprendizaje y enseñanza efectiva en el adulto. Y es una metodología que no está tan orientada a modificar, intervenir o cambiar conductas en el niño o en la niña, sino que está orientada específicamente al aprendizaje del adulto mediante la metodología del biofeedback y del descubrimiento guiado paso a paso. Otras metodologías suelen partir de un enfoque y unos principios conductuales y entre las técnicas que utilizan están las incitaciones, los moldeamientos, los refuerzos, mientras que PACT se sustenta en el constructivismo, en la teoría pragmática y las técnicas que utiliza están más orientadas a desarrollar la sensibilidad parental, la contingencia de las respuestas, la adaptación del lenguaje y la expresividad comunicativa del adulto, el modelado, etc. Otras metodologías están orientadas fundamentalmente a modificar la conducta del niño o de la niña, es decir, son programas de entrenamiento de conducta muchas veces. PACT está orientado a modificar el estilo de interacción del familiar desde una metodología que es vivencial, que es desde la emoción y desde la comprensión profunda de sí mismo por parte del familiar y del niño o de la niña que tiene delante. PACT, a diferencia de otras metodologías también, tiene una secuencia evolutiva. Podemos trabajar con niños y niñas entre 2 y 11 años y, como decíamos antes, tenemos muy en cuenta todos los hitos del desarrollo comunicativo. Hay escasos métodos que hayan demostrado evidencia de resultados hasta el momento y cuando lo consiguen hacen referencia más bien a cambios conductuales o en la estructura del lenguaje. PACT, sin embargo, consigue evidencia científica robusta mediante estudios de control aleatorizados, que son los estudios de investigación de más alto nivel. Y esto hace que sea uno de los pocos métodos de intervención en autismo y dificultades de la comunicación social con evidencia científica robusta, que sea el método de capacitación familiar con mejor evidencia hasta el momento y que sea el único método que ha encontrado evidencia científica
de sus resultados a largo plazo incluso 6 años después de haber finalizado la intervención. Los manuales de otras metodologías están a disposición del público en venta libre. Sin embargo, el manual de PACT solo es accesible para personas que se han inscrito en la formación práctica, porque entendemos que no es un manual de consulta o que las habilidades que contiene no se pueden aprender mediante la simple lectura, sino que para capacitarnos como terapeutas PACT tenemos que aprender de manera práctica y vivencial cómo poner en práctica estas habilidades. PACT es una metodología que está incluida en el Sistema Nacional de Salud británico. Por cuestiones de tiempo no hemos incluido en esta presentación ningún vídeo de familias. Os animamos mucho a ver algunos vídeos de evolución de familias que han utilizado PACT, que lo han incorporado en su vida cotidiana. Y os animamos a que veáis esos vídeos prestando especial atención a los efectos que se van viendo tanto en el niño o la niña como en su familiar desde el principio de la intervención hasta el final. Y veréis, o queremos que prestéis especial atención a, en el caso del niño, a la niña, a el nivel de espontaneidad, el nivel de iniciativa y el nivel de disfrute que van presentando a medida que va transcurriendo la intervención. Y en el caso de familiar, os animamos a que observéis cómo se va desarrollando su capacidad de observación sensible y de respuesta sincrónica y adaptada a las señales y a las necesidades que van poniendo cada vez más claramente de manifiesto a los niños y las niñas que aparecen en esos vídeos. Si no hay estos elementos, no hemos hecho PACT. De tal manera que os animamos mucho a consultar estos vídeos y a ver qué es lo que va pasando desde el inicio al final de la intervención, para entender qué es lo que intentamos generar, promover con PACT. Queremos dar muchísimas gracias a las personas que han dedicado su tiempo a conocer un poquito más sobre este método que consideramos esencial en la intervención temprana en personas con autismo, y queremos agradecer muy especialmente a todas las familias que nos enseñan tanto día a día en el trabajo que hacemos con ellas. Para conocer más acerca del método, acerca de su evidencia o sobre futuros cursos y formaciones, podéis consultar la página oficial de PACT en lengua castellana, pactautismo.com, u otras páginas como la página de la Universidad de Manchester. También nos podéis seguir en redes sociales para conocer de cerca la información relacionada con el método en lengua castellana. Muchísimas gracias. Hasta pronto.